Hola a todos. Hoy vamos a seguir una historia llena de emociones sobre las relaciones familiares y las decisiones importantes en la vida de Jung y Hwae-ka. Jung, después de haber vivido lejos de su madre durante mucho tiempo, se enfrenta a una decisión difícil. ¿Debería regresar a la vieja casa a la que estuvo tan unido, un lugar lleno de recuerdos, o seguir con su vida junto a su amor? Hwae-ka, la madre de Jung, después de tantos años soportando las tormentas familiares, solo desea una oportunidad para reunirse. Pero, ¿será suficiente el amor de ella para sanar una relación rota? ¿Qué hará Jung cuando se enfrente al pasado y las expectativas de su madre, mientras que el futuro con Hwae-ka aún parece incierto? No se pierdan lo que sucederá a continuación en esta historia. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse las actualizaciones más recientes. Hwae-ka ya había preparado todo y llevaba consigo unos ramos de verduras frescas del jardín para vender en el mercado. Estos días, su negocio de venta de verduras se ha convertido en su fuente de vida, ayudándole no solo a ganar algo de dinero, sino también a mantener su mente tranquila, aunque la vida aún sigue siendo difícil. El mercado estaba más lleno de lo habitual. Hwae-ka, con su canasta de mimbre llena de verduras frescas del jardín, caminaba entre la multitud. Sonreía a los clientes habituales mientras entregaba rápidamente los ramos de verduras. Esta vida, aunque no lujosa, siempre le traía una satisfacción simple cada vez que veía que la gente apreciaba sus productos. El sol de la tarde iluminaba con fuerza, añadiendo una atmósfera bulliciosa al mercado. Hwae-ka se detuvo un momento para respirar el aire fresco, luego siguió con su trabajo. Sus pasos parecían más rápidos, pero en su interior, sus pensamientos estaban llenos de preocupación. El amor de Jung aún no era firme, y ella temía si él sería capaz de perdonar a su madre y reunirse con la familia como antes. En ese momento, una figura familiar apareció cerca de su puesto de verduras. La madre de Jung, con su porte algo encorvado y el cabello salpicado de canas, caminaba entre la multitud. Se dirigió directamente hacia el puesto de Hwae-ka, sin el orgullo ni la indiferencia que solía mostrar antes. Ahora sus ojos reflejaban solo duda y preocupación. Una parte de ella sentía arrepentimiento, pero también determinación. Quería hacer algo para cambiar la situación. Madre de Jung, mirando los ramos de verduras y luego levantando la vista hacia Hwae-ka. ¿Vendes verduras aquí? Hoy también vine al mercado a comprar comida, pero vi tu puesto. ¿Me puedes vender algo de verdura? Hwae-ka, sorprendida pero intentando mantenerse tranquila. Sí, señora, claro. ¿Le gustaría llevar este ramo de acelga? Madre de Jung, mirando las verduras y luego a Hwae-ka. Las verduras de tu puesto se ven muy bien. Las de la temporada siempre son frescas y sabrosas, realmente valen la pena. Ella cogió suavemente un ramo de verduras y preguntó: ¿Hace mucho que vendes verduras? Hace tiempo que no te veía por aquí. Hwae-ka, sonriendo tímidamente: Sí, llevo vendiendo poco tiempo, pero es suficiente para mantenerme. Se sintió algo incómoda, pero también notó el interés de la mujer, aunque no quería hablar mucho de sus preocupaciones personales. Madre de Jung, sonriendo suavemente, sus ojos reflejaban pensamientos profundos. Debe ser difícil no estar vendiendo verduras sola en el mercado, pero al verte me transmite una sensación de paz. Se sentó al lado de Hwae-ka. Antes había estado reacia a encontrarse con ella, pero hoy sentía la necesidad de hablar, de pedir disculpas y pedir su ayuda. Madre de Jung, mirando a Hwae-ka con voz triste: Querida, sé que probablemente mi hijo aún no me ha perdonado, pero sigo esperando si es posible encontrar una oportunidad para hablar con Jung y aclararlo. Se acerca el Tet Año Nuevo y no quiero celebrarlo sola. Hwae-ka, mirando a la mujer, también algo nerviosa: Señora, usted ya ha hecho mucho para enmendar sus errores, ha intentado mucho, pero Jung necesita tiempo para perdonar. Todavía está herido por lo que pasó en el pasado.
Madre de Jung, asintiendo, pero su voz se volvió más lenta y triste. Lo sé, lo entiendo, pero Ted, no quiero estar sola. No sé qué hacer, querida. He cometido errores y quiero una oportunidad para cambiarlo, para reunir a nuestra familia. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudarme? Huai-Ka mirándola con una mirada llena de empatía. No se preocupe, haré todo lo posible por ayudarla, pero también debe estar preparada. Jung no perdona fácilmente, aún no está listo. Madre de Jung, suspirando tomando la mano de Huai-Ka. No puedo esperar más, querida. Quiero que nuestra familia se reúna, quiero celebrar el Ted con mi hijo, con Huai-Ka. Necesito tu ayuda para hablar con Jung. Huai-Ka sonriendo suavemente. Lo haré lo mejor que pueda, pero también debe estar preparada porque Jung tiene muchas dificultades para perdonar. De todos modos, haré todo lo posible por ayudarla. La madre de Jung apareció llevando 2 vasos de jugo de caña de azúcar bien frío. Con suavidad le dio uno a Huai-Ka, su mirada llena de sinceridad y preocupación. Madre de Jung suavemente entregando el vaso a Huai-Ka. Tómalo, este jugo es muy refrescante, te ayudará a relajarte. Sé que has estado trabajando mucho y hoy quiero hacer algo por ti. Huai-Ka sorprendida pero conmovida tomando el vaso y sonriendo suavemente. Gracias, señora, el jugo está muy frío, pero usted también ha trabajado mucho. Madre de Jung, sentándose con una mirada llena de sinceridad, hablando suavemente. Definitivamente quiero ayudarte. Sé que te he lastimado mucho, pero hoy solo quiero hacer algo pequeño para enmendar mis errores. Desde lo más profundo de mi corazón, solo quiero que mi familia se reúna solo. Necesito que Jung me perdone. Todo lo demás no importa. Huai-Ka mirándola con ojos llenos de comprensión, dejando el vaso en la mesa y hablando en voz baja. Entiendo, señora. Ted, yo también espero que nuestra familia se reúna y que todo mejore. Después de un rato conversando, Huai-Ka invitó a la madre de Jung a su casa para que descansara y pudieran seguir hablando. Ella aceptó de inmediato porque sentía que esta era la única oportunidad para reparar todos los errores del pasado. Huai-Ka sonriendo levantándose. Venga a mi casa, vamos a cenar y seguir conversando. No se preocupe, todo saldrá bien. Madre de Jung caminando junto a Huai-Ka, su corazón se sentía más liviano. Gracias, querida. Espero que esta vez todo salga bien. Hoy es un día de sol suave con aire fresco, pero en el corazón de Jung hay una extraña sensación de ansiedad. Acaba de regresar de su trabajo con la mente llena de pensamientos sobre su familia, sobre Huai-Ka y sobre los desafíos que ambos deben enfrentar. Sin embargo, al llegar a casa se dio cuenta de que la casa estaba extrañamente silenciosa. Huai-Ka aún no había regresado y Tony tampoco estaba en casa. Jung se detuvo frente a la puerta, sus ojos recorrían el jardín en busca de la figura familiar de Huai-Ka. Entró a la casa pero no la vio por ninguna parte. Sus ojos pasaron rápidamente por los muebles, pero no había señales de que Huai-Ka hubiera llegado. De repente sintió que ella podría estar cerca, pero no la encontraba. Giró rápidamente, incapaz de quedarse quieto. ¿Ella habrá ido al mercado?, se preguntó. Salió rápidamente, pasó por la puerta y se dirigió hacia la zona de los cobertizos cercanos. Sabía que Huai-Ka amaba cuidar del jardín y hoy podría estar limpiando esa área. Cada vez que ella iba al mercado o salía, solía ocuparse de esas pequeñas tareas en casa. Mientras Jung caminaba por el terreno, el sonido de sus pasos resonaba suavemente sobre la tierra. Miraba cada rincón del jardín, sus manos recorrían suavemente cada hoja, cada rama. Un sentimiento de añoranza se apoderó de él. No podía ocultar la sensación de vacío cuando Huai-Ka no estaba a su lado. Esa sensación era como un vacío en su vida, algo que nunca había experimentado antes. Justo cuando Jung limpiaba las malas hierbas cerca de los cobertizos, vio a lo lejos a Huai-Ka regresando. Pero lo sorprendente fue que no venía sola.
La madre de Jung también caminaba junto a ella, riendo y conversando. Esta escena le resultó extraña. No entendía por qué su madre estaba acompañando a Hwaika. Esto le provocó una sensación de confusión. Jung se quedó quieto mirando la moto a lo lejos con una sensación de ansiedad y desconcierto. No sabía qué estaban conversando su madre y Hwaika, pero seguro que había algo importante de lo que hablaban. La madre de Jung entró a la casa llevando una bolsa llena de frutas. Su mirada estaba cargada de tristeza, pero también de algo de esperanza. Su corazón estaba pesado con pensamientos sobre su hijo, su familia y las decisiones importantes que debía tomar. En los últimos años había enfrentado muchas dificultades, desde criar a Jung sola hasta las peleas y las fracturas familiares. Ahora, cuando todo parecía estar más o menos en orden, su único deseo era el perdón y la reunificación con su hijo, pero todo parecía no ser tan fácil como ella pensaba. Cuando entró en la casa, Jung estaba sentado en la silla, cansado después de un largo día de trabajo. Su mirada mostraba agotamiento, pero cuando vio a su madre, esbozó una pequeña sonrisa, aunque esa sonrisa carecía de la calidez que solía tener. Mamá, cuando pongas las cosas en su lugar, saca el cuchillo y corta las frutas para los niños, ¿vale?, dijo la madre de Jung, intentando mantener la calma en su voz, aunque su corazón estaba lleno de dudas. Jung miró a su madre y respondió con una corta frase: «Sí, acabo de llegar del trabajo». «¿Qué haces aquí, mamá?». Su pregunta parecía no solo una forma de preguntar, sino también algo distante, como si él y su madre ya no estuvieran tan cerca como antes. La madre de Jung se sentó en la silla, su corazón pesado. Miró a Jung, su voz se quebró un poco, pero intentó contenerse. «Fui al mercado a comprar frutas y casualmente vi a Hwaika, así que la seguí y vine aquí con ella». Los ojos de Jung cambiaron ligeramente, pero aún mantenía su actitud fría. «No tengo tiempo para hablar, mamá. Puedes hablar con Hwaika. Yo acabo de llegar y quiero descansar un poco», dijo, evitando el contacto visual. La madre de Jung sintió que su corazón se apretaba. No podía entender por qué entre ellos había tanta distancia. «Ve a descansar, hijo. Yo me quedaré un rato con Hwaika», dijo con la mirada un poco triste. Hwaika, sentada al lado, la miraba con comprensión. Sabía que Jung estaba sufriendo mucho debido a su madre y que restaurar la relación con ella no sería fácil, pero también sabía que si no había un cambio de ambas partes, nunca podrían estar juntos para siempre. La madre de Jung dijo suavemente: «¿Qué decides, Jung? Siempre he esperado una oportunidad para que podamos volver a estar como antes». Los ojos de Jung mostraban agotamiento, se quedó en silencio por un largo rato pensando. Luego, con voz firme, dijo: «Realmente quiero la vida que tengo ahora, mamá. No quiero que nuestra familia sea como antes. Si sigue siendo como antes, no puedo regresar. Ahora quiero vivir con Hwaika. Quiero tener una vida privada y feliz». Las palabras de Jung fueron como un balde de agua fría para la madre de Jung. Ella se ahogó en el llanto, incapaz de controlar sus emociones. «Cambiaré, hijo. No seré como antes. Solo quiero que nuestra familia se reúna. No quiero verte sufriendo más», dijo apretando la mano de Jung, con los ojos llenos de lágrimas y sin atreverse a mirarlo directamente. Hwaika, viendo la tensión, intervino para consolarlo. «Amor, sé que te preocupas por tu madre, pero ¿y si ella realmente cambia? Debemos darle una oportunidad. Si no, nunca tendrá paz. Juntos podemos reconstruir esta relación». Jung la miró con ojos llenos de dolor. «No puedo. Si volvemos a vivir como antes con los conflictos, las discusiones, no puedo soportarlo más. No puedo dejar que tú y yo carguemos con eso». Hwaika lo miró con amor y determinación. Tomó su mano y con suavidad dijo: «No puedes seguir viviendo en el pasado, lo sé.
Si tu madre realmente cambia, viviremos juntos, seremos una familia. No quiero que sigamos separados. Jung miró a su madre, sus ojos llenos de tristeza. Mamá, necesito tiempo para pensarlo. No puedo decidir ahora. Si realmente cambias, lo pensaré, pero por ahora no puedo volver a como antes. Necesito tiempo para ver si puedo confiar de nuevo. La madre de Jung asintió con los ojos llenos de tristeza. Solo quiero que regreses conmigo, especialmente para el TED. No quiero nada más. Solo quiero tu perdón y que estemos juntos para que nuestra familia pueda celebrar un TED unidos como el año pasado. Hwaika tomó la mano de Jung con esperanza. Sabía que esto era un gran desafío para él, pero creía que si Jung le daba una oportunidad a su madre, todo cambiaría. Podrían comenzar de nuevo, reconstruir su vida juntos. Jung se quedó en silencio durante un largo rato pensando en lo que Hwaika y su madre le habían dicho. Sabía que esta decisión afectaría profundamente su vida y la de Hwaika, pero también entendía que si no tomaba la decisión correcta, nunca encontraría paz. Finalmente suspiró y dijo: «Tienes razón, Hwaika, pero necesito más tiempo para pensarlo. Ahora mamá también debe darme algo de espacio. Resolveremos todo poco a poco. Cuando me sienta listo, regresaré contigo». La madre de Jung lo miró con paciencia. «Te esperaré, hijo. He esperado tantos años, solo quedan unos meses. No te presionaré, pero espero que pienses bien y regreses para el TED. Solo quiero que nuestra familia se reúna, nada más». La conversación terminó en un ambiente pesado, con cada uno con sus propios pensamientos. Pero aún había esperanza y las relaciones podían reconstruirse si todos se esforzaban y cambiaban. Jung sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, pero tampoco podía olvidar fácilmente lo que había ocurrido. El tiempo sería el factor decisivo. La conversación entre Jung Hwaika y la madre de Jung, después de que ella se fuera, dejó una atmósfera cargada de emociones y mucha incertidumbre. Tan pronto como la madre de Jung salió por la puerta, Jung y Hwaika se quedaron sentados juntos. El silencio llenaba el aire cargado de tensión. Aunque Hwaika intentaba consolarlo con palabras suaves, el conflicto dentro de Jung hacía que el ambiente se volviera agobiante. Jung suspiró, su mirada perdida, como si estuviera sumido en sus pensamientos. «No pasa nada, Hwaika. Después de todo lo que mi madre ha hecho, esto es lo normal. Al menos nosotros la tratamos bien, no le echamos en cara nada y eso es suficiente. Si fuera otra persona, ni siquiera querría verla. Nosotros somos muy comprensivos, eso ya es bastante. Hwai». Kalo miró sus ojos llenos de comprensión, pero en su corazón no podía evitar sentirse preocupada. Sabía que Jung aún llevaba una carga pesada con respecto a su madre, aunque él intentara mostrarse fuerte. «Sí, pero yo aún quiero que regreses a esa casa. Esa casa contiene todo lo que has hecho con tanto esfuerzo, cuantos recuerdos. Es el lugar que tú creaste, y yo también quiero que regreses para que no desperdiciemos todo lo que construimos». Jung permaneció en silencio. Las palabras de Hwaika parecían cortar su alma. Suspiró profundamente, mirando hacia el horizonte donde los recuerdos de la antigua casa todavía estaban presentes. «Entiendo tu buen corazón, que quieras que regrese a la casa que construí. Pero no puedo volver en este momento, Hwaika. Quiero que la mujer que esté conmigo en el futuro sea realmente feliz. Si vuelvo y no soy feliz, entonces no regresaré». Hwaika apretó la mano de Jung, sintiendo su sufrimiento en cada palabra que él decía. «Amor, si te digo que quiero que regrese para tener un hogar realmente feliz, ¿lo reconsiderarías? Esa casa tú le pusiste tanto empeño, tantas luchas. No se puede dejar ir tan fácilmente». Jung sintió el dolor en la voz de Hwaika, pero seguía firme en su decisión. «Sé lo que quieres, pero si vuelvo ahora y la vida sigue igual, no solo voy a sufrir, yo también lo harás tú».
ya has sufrido demasiado. No quiero que vivas más en esa situación. Cuando tengamos suficiente dinero, voy a comprar una casa hermosa, lujosa, y voy a traer a mi madre y a ti allí. Vamos a tener una vida de ensueño, pero por ahora quédate aquí. Estabiliza tu vida, no te preocupes tanto. Hwai. Ka escuchaba las palabras de Hung, su corazón se apretó un poco. Quería que él regresara, pero también entendía que su felicidad era lo más importante. Te entiendo, amor, no te voy a presionar, pero esa casa es parte de tu vida. Puede que no regrese ahora, pero no lo vas a pensar siempre. Hung asintió, su mirada suavizándose poco a poco. Pienso en ello mucho, pero ahora no es el momento. Quiero que cuando regrese todo sea realmente diferente. Ya no viviremos como antes. Tanto tú como yo merecemos una vida mejor. Hwai. Ka suspiró, pero también lo comprendió. No quiero que sigas cargando con el pasado, lo sé. Vamos a crear un nuevo futuro juntos. Pero también tenemos que pensar en el presente, ¿verdad? Tienes razón, respondió Hung. Ahora no soy solo yo, también está Tony. Estoy pensando en su futuro. Quiero que Tony estudie, crezca y tenga las mejores experiencias. Hwai Ka sonrió mirándolo con una confianza firme. Sí, yo también quiero que Tony tenga una buena educación y se desarrolle bien. Creo que si tú y yo podemos ayudarlo a aprender mejor algún día, tendremos todo. La familia estará reunida. Hung asintió, luego de repente sugirió un plan. ¿Qué te parece si esta tarde vamos a sacar las tejas de la casa vieja y reparamos el gallinero hecho? Mucho de menos a Tony, quiero ir a visitarlo. También debemos preocuparnos del gallinero, preparar la comida para las aves. Hwai Ka estuvo de acuerdo inmediatamente. Sí, amor, lo haremos y luego vamos a ver a Tony. Creo que será mejor para él jugar con amigos que sean buenos estudiantes, niños saludables, en lugar de quedarse con los que están enfermos. Hung asintió, su determinación más clara que nunca. Exacto, tienes toda la razón. Tony aprenderá mucho de esos amigos. Ahora vamos a comer algo rápido y luego sacar las tejas, no perdamos más tiempo. Hwai Ka preparó la comida rápidamente mientras Hung salió a buscar ayuda para cargar las cosas. Juntos hicieron los arreglos, trabajando mientras hablaban del futuro. Pero en lo más profundo de sus corazones, algo seguía sin decirse: la duda, el agotamiento por el pasado y el deseo de construir una nueva vida. La vida podría no ser fácil, pero en esos momentos, Hung y Hwai Ka sentían claramente que siempre caminarían juntos. Aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, sabían que podrían superarlos, porque confiaban en que el amor y la determinación serían la fuerza que los llevaría a la felicidad.